Señores. Bueno, Bueno, Ronnie. muy buenas noches, Pulpo Rojo. Muy buenas noches, Pulpo Rojo. Ciclos de sinergia, cooperativismo. Antes que nada, preséntense quiénes son y adelante. Gracias Martín, gracias por el centro. Acá Pablo tiene una presentación que no sé si la va a poder poner desde su compu, pero nos venimos a presentar como parte del Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajo Pulpo Rojo, con sede en Trelew, Chubut, y nos dedicamos, bueno, como la mayoría del auditorio, a la elaboración y distribución de cerveza artesanal, en particular cerveza directa de barril. ¿La pudiste poner, Pablo? Ahí está. Si les sirve para tener una idea más precisa, yo me ocupo de la administración en la cooperativa, ¿no? Tenemos dos divisiones dentro de nuestra empresa. Pablo es el jefe de planta, yo soy el administrador y entre nosotros y otros compañeros más armamos, digamos, lo que es la empresa en su conjunto, ¿no? Con todos los otros apéndices. Somos unos 20 y pico compañeros e integramos la cadena desde la molienda hasta el consumidor final, ¿no? Tenemos nuestras propias salas de degustación, tenemos un bar en la ciudad de Puerto Madryn, así que bueno, integramos ahí la cadena completa. Te doy el centro, Pablo. Perdón, disculpen, ¿lo están escuchando bien a Pablo? Yo no lo estoy escuchando y digo, desde la grabación no lo estoy escuchando. Por eso te interrumpo, Pablo, perdón. No, no se escucha nada, ¿eh? Está mudo. Bien. A ver. Te escucho, Pablo. Ahí está, ahí va. Ahí, ¿Me van a escuchar? ahí va, ahora sí, ahí está. Sí, disculpa. ¿Se me fue más? Bueno, les comentaba, mi idea de hoy era un poco hablar sobre asociativismo y misión de negocios. Esa es un poco la propuesta que nos tiró Martín, me pareció muy conveniente en el marco de una cámara cervecera, entender un poco qué se supone que es lo que hacemos, ¿no? ¿Qué maneras de interactuar tenemos entre empresas? ¿Qué manera de interactuar tenemos como personas? Y por eso esta presentación me pareció un poco que había que arrancarla por lo básico. Y lo básico es entender un poco de interacciones biológicas. Me pareció que podíamos arrancar por ahí. En la primera imagen se ve un recuadro, en ese recuadro hay dos alces peleándose, y esa es una relación clásica para la que hemos estado educados, que es la relación de competencia. Entendemos que la interacción siempre es competencia. Siempre yo hablo porque hay alguien que Pablo, quiere. perdóname, Sí, te interrumpo porque se escucha muy mal y ahí me estaban diciendo bien que se escucha un poquito mal. No sé si tenés auriculares o algo puesto. se me rompió el encima, vale, te continuamos. Muteate, Pablo. ¿Quieres que agarre? Valentín, agarra vos la posta. Dale, no pasa nada. Obviamente que vamos a perder calidad en la exposición porque la visión de Pablo siempre es muy interesante, pero bueno, si vos podés proyectar la presentación, un poco lo que nosotros Muteate, queríamos Pablo. resaltar es esto. Un poco lo que queríamos resaltar es esta visión, ¿no? Cuando uno habla de herramientas, la cooperativa es una herramienta, y cuando habla de una visión de negocios asociado, vinculado al asociativismo, esta placa por ahí es gráfica porque arranca presentando un caso extremo, un caso simple de competencia, ¿no? Como pueden ser dos alces tratando de dominar la manada.
Pero la verdad es que la forma habitual de interacción en el mundo es una forma de interacción positiva, ¿no? Es una cooperación, es una simbiosis, es mutualismo, ¿no? Si uno analiza el marco general de la vida, se va a encontrar con que la competencia no es la regla con la cual se organiza el principio biológico, ¿no? Esto tiene consecuencias filosóficas, pero bueno, a nosotros nos gusta resaltar esto. Si uno agarra el microscopio, sobre todo nosotros que estamos acostumbrados a trabajar con el microscopio, ¿no? Toda la microbiología es mucho más cooperativa que la macro. Así que eso es como la base de lo que nosotros proponemos y un poco como visión de negocios, ¿no? Nosotros nos quedamos pensando mucho en esto de decir, bueno, cuáles son las herramientas que nos podemos llegar a partir de tener este espacio y compartirlo con los compañeros de la Cámara. Tiene que ver con esta premisa que dijo Pete hace mucho, la escuchamos ahí en Beer Life, que es que la marea sube para todos los barcos, que el segmento se desarrolla entre todos, ¿no? Que el segmento de cerveza artesanal se desarrolla entre todos y en este sentido era eso, ¿no? Como, bueno, la marea sube para todos los barcos y nos quedamos con ese concepto de fondo y nos pareció que nos permitía pensar no solamente a nosotros desde la posición de la cooperativa de trabajo, sino también a nosotros en relación al resto de los productores de cerveza que de alguna manera nosotros entendíamos que había que interactuar, que esa interacción era positiva, pero no siempre queda claro para todas las partes que la interacción es positiva. Entonces, bueno, pasa un poco esto, ¿no? A veces uno trata de convocar, trata de generar alguna cuestión más horizontal y bueno, a veces se fracasa en tratar de juntar todas las voluntades, se fracasa en tratar de generar ese trabajo colectivo, bueno, porque no todos tienen la misma visión, ¿no? De para qué sirve el asociativismo. Yo creo que con ese concepto de Pete alrededor de, bueno, Messi no va a tomar Pulpo Rojo, no va a tomar Antares, va a tomar Budweiser. Entonces, la mercadotecnia de guerrilla, ¿no? Este concepto de cientos de fábricas hablando de cerveza, digamos, desparramando la cultura cervecera de a uno, ¿no? Algo que por ahí las multinacionales les cuesta más hacer, que es hablar de a uno de individualmente con el público, ¿no? De invitarlo a la fábrica, abrirle el recinto, mostrarle las caras de las personas que están detrás de las actividades. Bueno, ese es como un elemento fundamental o un elemento diferencial del trabajo que tienen las pequeñas cervecerías o las micro cervecerías y nos pareció que era bastante ordenador para entender nuestro trabajo, no solo hacia adentro como cooperativa de trabajo, sino también hacia afuera con el resto de los cerveceros, ¿no? Que nosotros hay algo que tenemos detectado que es cuando logramos hacer, al menos a y a nivel nacional pasa un poco lo mismo, cuando de alguna manera se logra juntar las cabezas de las principales que traccionan y se logra que hagamos una actividad en conjunto, el público siempre responde. El público siempre en eso eh, tira un centro, le encanta que nos juntemos, le encanta que tenga 30, 40, 50 canillas de cerveza distinta que no pueden conseguir en ningún otro lado. Y bueno, esa herramienta es un poco la propuesta que tenemos para la presentación de hoy, ¿no? ¿No es cierto? Es, bueno, la marea sube para todos los barcos, la cooperativa es una forma de ejercer el asociativismo, pero el asociativismo trasciende, digamos, a nivel individual de empresa y permite dar este escenario o mejor dicho, este hábitat, ¿no? Donde hay muchas formas de emprendimientos que van cooperando, que van colaborando. Lo vemos a nivel gastronomía, ¿no? A nadie le sirve ser el único restaurante en el balneario. Tiene que haber varias propuestas gastronómicas para que el balneario suene a que es un lugar de destino gastronómico, entonces de repente se empieza a armar un circuito gastronómico en el balneario. Pero por ahí uno haciéndolo solo no logra romper esa masa crítica. Arrancamos por esta visión del asociativismo y queríamos contarles un poco más allá de quiénes somos, ¿no? Que trabajamos de manera cooperativa. Queríamos traer 3 ejemplos concretos de cómo la herramienta cooperativa permite tomar decisiones por ahí que son diferentes a la empresa convencional, ¿no? A la empresa de propiedad unipersonal o de un grupo reducido que son los dueños del capital y que son en última instancia los que toman decisiones. Un poco a propósito pusimos ahí, esta es la cartelera que tenemos en Trelew, y si se fijan, algunas de las cervezas empiezan a tener algún tipo de roce con lo que son los principios cooperativos.
Fíjense que hay una que es solidaridad y otra que es conciencia trabajadora. De a poco, ¿no? Uno al utilizar distintas formas de nombrar la cerveza, vamos tratando de transmitir los valores que están en el eje de la empresa cooperativa, ¿no? Ahora cuando preparamos un cuadro para ver ventajas y desventajas de la herramienta, bueno, creemos que la principal ventaja es que es una empresa basada en valores, ¿no? En principios y valores. Entonces, bueno, eso nos gusta llevarlo. Y podemos hablar de 3 ejemplos de lo que significa ser trabajar, ¿no? Porque ser y trabajar nos pasa muy a menudo que todos los que están probablemente en este grupo dejan la mayor parte de sus horas en la acción diaria, ¿no? Ni hablar Martín y todos los conocemos, somos fanáticos de lo que hacemos y bueno, eso entonces evita a veces que uno pueda diferenciar el ser del trabajo, ¿no? Primer punto, el mito fundacional, ¿no? Cuando nosotros empezamos la cooperativa, en realidad no la empezamos como una cooperativa, sino lo que empezamos fue, nos encontramos un par de personas que nos conocíamos, teníamos una trayectoria en común, no desde el trabajo, pero sí desde la empatía, y nos encontramos de repente con que habíamos tomado una decisión, un grupo reducido habíamos tomado una decisión de comprar unas herramientas para fabricar cerveza. Había muchos detalles que nosotros no habíamos tenido en cuenta por nuestra falta de experiencia, por no conocer del todo el sector, y nos encontramos teniendo como una refundación de nuestro proyecto a través de sumar más compañeros, darle otra vuelta de rosca. En ese momento lo conocimos a Martín, hicimos todo un viaje que fue bastante doloroso, pero muy enriquecedor, de unos 2 años, donde partiendo de ser 3 personas y de tener un par de herramientas básicas para hacer cerveza de manera de hobby, ¿no? Ni siquiera eran herramientas como para encarar un proyecto productivo, nos encontramos con lo que 2 años después era la base de nuestra empresa y que fueron las personas que combinando, ¿no? Distintos conocimientos, ¿no? No sé, en mi caso la administración, en el caso de Pablo se puso la responsabilidad de aprender a elaborar la cerveza porque nosotros no teníamos experiencia previa en manufactura de nada y poco en particular de cerveza. Bueno, otros compañeros que son especialistas, ¿no? En maestros mayores de obra, en lo que tiene que ver con agua, gas, luz. Así que bueno, la propia herramienta cooperativa, ¿no? A diferencia de lo que había sido intentos por ahí de menos cantidad de personas, ¿no? Sumando capital, sumando conocimiento, nos permitió en unos 4 o 5 años de pasar de ser un grupo de gente sin experiencia en el sector a ser la fábrica de cerveza más importante, digamos, por volumen, por tecnología, por méritos a nivel nacional de Chubut. Y eso entendemos que es un logro del colectivo, ¿no? Hay cerveceros, productores mucho más antiguos en la ciudad de Trelew no solamente, y también en la provincia del Chubut, y sin embargo nuestra cooperativa rápidamente tomó la delantera y eso tiene que ver con que somos bastantes, o sea, la ley del número, ¿no? La ley de los grandes números, y esa cantidad de personas trabajando de manera asociada, de manera cooperativa justamente, nos permitió hacer por ahí en un plazo de tiempo que nos hubiese llevado individualmente mucho más tiempo, bueno, acelerar el proyecto, por así decirlo, acelerar el proyecto de inversión y sortear diferentes problemas, ¿no? Como por ejemplo que habíamos empezado bastante con el pie izquierdo haciendo las cosas, pero bueno, la herramienta, el grupo, digamos, sumar compañeros en el camino y aprender y conocer a otros que no están directamente adentro del grupo, pero son parte del equipo, como puede ser Boan, ¿no? Con todo su conocimiento y todo su asesoramiento para poder llevar adelante la gestión diaria de la planta. Entonces es difícil entender dónde empieza y dónde termina uno, más allá de lo legal uno sí puede decir, bueno, acá termina Pulpo Rojo, acá empieza Beamal. Bueno, la verdad que son ecosistemas, son redes que se van tejiendo y que permiten que hoy Pulpo Rojo pueda fabricar cerveza de clase mundial con identidad patagónica desde Trelew, que era algo que no pasaba desde hace 50 años, más o menos, a la escala que lo estamos haciendo nosotros. Entonces es interesante cómo al mismo tiempo vamos como encontrando el mismo orgullo de lo que hacemos en la historia de la ciudad, que es una ciudad y es una zona Chubut con una larga tradición cervecera y cooperativa. Fíjense, segundo ejemplo que les traemos como para pensar esto de cómo es la herramienta de cooperativa y cómo es trabajar en lo que nosotros denominamos la empresa democrática, ¿no? La cooperativa no deja de ser una empresa privada, en particular es una especie de SRL, ¿no? Es una sociedad de responsabilidad limitada al capital,
pero en el caso de las cooperativas la particularidad es que los socios, o sea, los trabajadores son asociados, entonces la empresa se toma el carácter de un gobierno democrático. Esa democracia en el gobierno permite a nosotros cambiar algunas formas de cómo se toman las decisiones. Por ejemplo, hay una anécdota que me gusta contar que es el cambio de la escala, ¿no? Nosotros, una vez que consolidamos nuestro grupo humano y vimos que el proyecto funcionaba, que la cerveza era de buena calidad, que había demanda, eso fue en 2017, planificamos el reemplazo del bloque de cocción y trajimos una herramienta profesional, ¿no? Estábamos trabajando con una herramienta amateur y dijimos, bueno, vamos a traer una herramienta de otra escala que nos permita hacer esto en serio. En esa búsqueda del bloque de cocción de la herramienta, nos encontramos con un fabricante que estaba por la zona y, y estaban en simultáneo colocando un bloque de la misma naturaleza, ¿no? Y lo que nos había llamado la atención, que mientras nosotros preparábamos el equipo para que llegue el bloque y ampliar el nivel de actividad, llamar más compañeros porque iba a haber más cerveza para distribuir, siempre me llamó la atención de este caso análogo, donde en una visión, por ahí entendemos, más de corto plazo, la decisión administrativa que se tomó en esa empresa que incorporó un bloque de cocción más grande fue despedir o eliminar a los asistentes del cervecero. Porque claro, ahora el cervecero era más eficiente, entonces lo podía hacer solo, lo cual, bueno, claramente al eliminar, digamos, a los humanos de la ecuación, ¿no? Siempre decimos, las máquinas no hacen nada solas, el mostrador no sonríe, siempre es un trabajo humano en última instancia. Bueno, descapitalizaron la empresa, al mismo tiempo que traían herramientas nuevas, más complejas, descapitalizaron la empresa, mandando a la casa a los compañeros que los asistían, y en ese sentido, la decisión de Pulpo Rojo fue un poco en contrario, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, esta herramienta más grande va a permitir crear más puestos de trabajo y esos puestos de trabajo, por supuesto, tienen valor para aportar y nos van a permitir fortalecer la ecuación económica financiera de la empresa. Entonces, yo siempre comparo, ¿no? Son una situación análoga, ¿no? Se incorpora una herramienta más grande, aumenta la productividad por cada cervecero, en una empresa por ahí con una visión más pensando en los costos y pensando en el costo unitario del mes siguiente de la cerveza, se recorta el personal, nosotros pensamos distinto y poniendo en el centro a las personas dijimos, bueno, esto es oportunidad para que otros compañeros desarrollen otras partes del negocio porque claramente fabricábamos 40 barriles de cerveza a la semana, esto ya se vuelve otro desafío, hay que hacer más cosas para poder colocar toda esta cerveza. Y así los puedo llevar, no sé, hasta la tarde de hoy, que también a Pablo le viene en parte bien no hablar porque hemos tenido una tarde muy dura, muy dura. Ustedes saben, no son ajenos al contexto económico en el que estamos, entonces, bueno, está tenso, pero bueno, resistimos los embates de manera colectiva y ahí hay algo que es interesante, que es las cooperativas son empresas más resilientes, por así decirlo, que las empresas convencionales. ¿Por qué? Porque la solución a las situaciones de crisis se dan de otra manera, ¿no? El otro día me encontraba con otro administrador de cooperativa que se había encontrado en una asamblea teniendo que informar a la mayoría de los asociados que no iba a haber lo que sería una especie de aguinaldo, ¿no? Las cooperativas no trabajamos bajo convenios colectivos de trabajo, pero uno por una cuestión de, obviamente, de retener talentos, etcétera, tiene que apuntar y tiene que ver cuáles son esos convenios colectivos de trabajo del sector. Entonces, bueno, los compañeros estaban tristes porque no iban a poder recibir el sueldo anual complementario. Al mismo tiempo veíamos bancos prestándole a las empresas para pagar el aguinaldo y uno piensa es como, bueno, las empresas no se endeudan para pagar sueldos. Cuando nos endeudamos para comprar máquinas o para emplear de capital de trabajo. Esa es la situación en la que estamos y no va a ser la primera situación de crisis que capiemos de manera colectiva, ¿no? Donde los compañeros dicen, bueno, este es el problema, lo vemos y decidimos atacarlo entre todos. No importa que nos raspemos, no importa si sabemos que vamos a cobrar tarde o, che, bueno, hay que dejar de hacer esto, lo vamos a dejar de hacer. Pero siempre hay una visión sobre la cual nos podemos alinear y trabajar de manera convencida, ¿no? Con motivos para creer sobre la solución de una posible crisis, ¿no? Nos pasó en el COVID, por ejemplo. En el COVID fue tremendo, creo que todos deben recordar
ese marzo. Y nosotros en parte nos presentó el equipo por el Valentín, aire. contá un poquito pros y contras del cooperativismo, temas impositivos, todo ese tema, ventajas y desventajas, cooperativismo versus SRL. Bien, mira, nosotros dividimos ventajas en dos tipos de ventajas. Hay una ventaja de eficiencia y hay unas ventajas fiscales. Las ventajas de eficiencia, la teoría económica habla del efecto de la productividad X, de que habría un tipo de relación positiva entre la propiedad de la empresa y la productividad de los trabajadores, ¿no? Es como tener la camiseta puesta, ¿no? Que las empresas siempre intentan ponerte la camiseta. Bueno, acá no intentamos ponerte la camiseta, sino que de entrada te decimos, che, mirá, una vez que entras, tenés la camiseta, o sea, sos parte de esto. Por eso, che, chicos, nos salió mal, no hay aguinaldo, y nos agarramos la mano, lloramos, pero bueno, nos damos cuenta que somos, digamos, estamos adentro del barco, es nuestro barco. Entonces, eso se llama el efecto de la productividad X. Hay autores que dicen que sí, nosotros a veces nos cuesta creerlo, somos bastante incrédulos de eso, pero sí hay una ventaja en la eficiencia que es una empresa basada en principios y valores colectivos. Y eso sí sabemos que es una ventaja, sobre todo a la hora de cuando la empresa está mal, ¿no? Por ahí cuando la empresa está bien, vamos todos para adelante, siempre es más fácil, porque en última instancia el que viene con una visión menos alturista también está cómodo. Pero bueno, una empresa basada en principios y valores nos parece que es la forma más robusta que tiene el sistema cooperativo de demostrar por qué es tan importante y por qué se lleva el 12% del Producto Bruto Mundial, se produce bajo el principio cooperativo, ¿no? Y cada vez es más y cada vez es más, y bueno, es una tendencia. Y también entendemos que dentro de las ventajas de la eficiencia hay incentivos para la toma de decisiones de largo plazo por sobre el corto. Esto que yo les decía, bueno, trajimos una herramienta más grande, y en una empresa por ahí convencional una decisión fue una decisión por el lado de los costos, y nosotros viendo un poco más de largo plazo decidimos apostar, reconvertir a algunos compañeros y empezar a desarrollar lo que hoy es nuestro apéndice de la hospitalidad, ¿no? Hoy la mayoría de los compañeros no trabajan, de hecho la planta no suma compañeros hace bastante, no suma tanques hace por lo menos 2 años, y los compañeros se van sumando en la parte de hospitalidad, en la parte de venta directamente minorista, en contacto directamente con la comunidad. Esa es la ventaja de la eficiencia, que ahí es una parte. La que todos ven clara es las ventajas fiscales, ¿no? Acá el legislador argentino tiene en cuenta a las mutuales, a las cooperativas, a las distintas formas de asociativismo, las entiende como deseables para la comunidad, porque se trabaja por el bienestar moral y material de la comunidad, no solamente por la acumulación individual. Desde ese punto de vista, lo que el legislador argentino pensó es eximir de impuestos a las ganancias a lo que son las cooperativas, a lo que son las mutuales. Eso es una herramienta útil que tiene el cooperativismo. Y ahí hay que investigar, porque ya lo que son impuestos brutos, impuestos a los ingresos brutos generalmente depende de las provincias. En el caso de Chubut, como los municipios son preexistentes a la provincia, están a nivel municipal establecidos los ingresos brutos. Entonces, por ejemplo, nosotros como Pulpo Rojo tenemos exención de impuesto a los ingresos brutos en Trelew, todavía no hemos logrado la misma exención en Madrid, a pesar de que la Carta Orgánica lo provee. Necesitamos, ¿no?, que se valide el proceso, el intendente, mediante resolución, autoriza la exención o no. Pero bueno, fíjense que son dos ventajas claras, una es desde el punto al final del año, ¿no?, con el impuesto a las ganancias, y otro tiene que ver con la exención del impuesto a ingresos brutos, que sabemos que es importante y que siempre está ahí dentro de la ecuación, robándonos ese hermoso, ese necesario margen, ¿no?, para poder reinvertir, para poder tener un flujo de fondos más sólido. Bueno, y contras del sistema cooperativo, que un poco las agrupamos. Principalmente la contra que tenemos es una mala reputación, más infundada, entiendo yo, que real, ¿no? Siempre decimos lo mismo, a veces nos encontramos con que algunos organismos de control nos dicen, bueno, chicos, pero son cooperativas, entonces siempre le agradamos lo mismo. Las principales formas para hacer fraude son las sociedades anónimas, no son las cooperativas, ¿no? Nosotros somos unos pelagatos comparado con, no, y digo nosotros, el sistema cooperativo, ¿no?, al lado de las grandes firmas
de las grandes sociedades anónimas que hacen otros movimientos que son diferentes. Bueno, esa mala reputación de alguna manera nos persigue, a pesar de que de a poco uno va generando estos espacios donde nos invita a la Cámara de Cerveceros y podemos mostrar las ventajas de trabajar, de que los trabajadores estén asociados y que se organicen para llevar adelante la producción. Esa mala reputación genera por ahí dificultades adicionales para acceder al crédito, que en Argentina todos sabemos que la restricción crediticia, ¿no? La restricción de acceso al crédito es alta. Bueno, esto te agarra, por ahí que sea una SRL le pasa lo mismo que a la SRL común, ¿no? Como dice, bueno, tenés poco patrimonio, además es difuso, porque en la SRL de última está el dueño de la pelota, ¿no? Está el titular del patrimonio. Acá los titulares son muchos, eso por ahí es una restricción, y bueno, y la peor contra que tiene el sistema cooperativo es la educación individualista, ¿no? La educación básica individual que tenemos, con la que salimos a la calle, donde estamos todo el tiempo como esos alces dándonos cornadas, y cuesta entender que en realidad lo más exitoso en términos económicos es la cooperación, ¿no? Es lo mismo que nos pasaría a nosotros si logramos alinear a todos los cerveceros del país atrás de las consignas de la Cámara, nos ponemos de acuerdo en buenas consignas, como por ejemplo el calendario ese que nos han enviado, y tratamos de todos los medios de estar ahí, de estar metiéndole manija a un calendario común. Bueno, esa cooperación al final de año va a tener un saldo positivo, sin lugar a duda. Cuesta sortear las dificultades que hacen que muchos, digamos, lo que llaman en la economía el free rider, ¿no? El que viaja gratis, ¿no? Como dice, bueno, alguien va a mover el día de la IPA. Yo voy a estar ahí haciendo la mía, tengo mi problema de que no conseguí el lúpulo que quiero, así que estoy como en otra. El día de la IPA vienen los bares y me dicen, che, Pepito, ¿tenés IPAs? Porque justo vemos que todos quieren IPA y necesito que me mandes. Y bueno, y le mandás. Ahora, cuando la Cámara o cuando los cerveceros se ponen arriba de una consigna, eso se nota. Nosotros lo hemos visto. El año pasado creo que se hicieron varias de las actividades con un alto saldo organizativo. Esa es la ventaja central. Esa es la ventaja central. Incentivos para las tomas de decisiones, efectos sobre la productividad. Ese trabajo conjunto que individualmente no se puede hacer. No se puede hacer. Por ejemplo, como para redondear este concepto de ventaja del sistema cooperativo. En mayo siempre usamos como fecha de celebración del aniversario de la cooperativa, usamos el 1 de mayo, y este año se cumplían 10 años desde que empezamos a trabajar ni siquiera existía Pulpo Rojo hace 10 años, pero el grupo que la conformó empezó hace 10 años, y sacamos una lata conmemorativa por los 10 años, que es un trabajo asociativo punta a punta. Y es un producto que solo la cooperativa no hubiese podido sacar, pero en asociación con otro productor que había invertido en una enlatadora, en asociación con otra cooperativa que además ayudamos a formar desde los papeles. Esta cooperativa nos proveyó de un montón de servicios que tienen que ver con respecto al diseño, a la imagen, ¿no? A plasmar a la etiqueta en sí, a la historia, a contar detrás de la etiqueta. Y bueno, son cosas que por ahí individualmente no se pueden hacer, pero cuando se trabaja de manera asociativa, como por ahí trabaja Bea Malt con la mayoría de los cerveceros, ¿no? Que siempre te da una mano, ya sea por un precio, ya sea teniendo una materia difícil de conseguir, ya levantando el teléfono, Martín, y diciendo, che, a ver qué te pasa, en qué te puedo ayudar. Bueno, esa es la lógica del asociativismo, y todos vemos cuando los caballos están alineados, cómo el carro va más rápido. Bien, Valentín, para ir redondeando, ¿algo que quieran ir a aportar? Nosotros desde Pulpo nos parece que bueno, ahí tenemos, Pablo nos muestra aprovechamos que el 6 de julio es el Día Internacional de las Cooperativas, y un poco la idea era visibilizar el movimiento. El lema de este año fue: las cooperativas construimos un mundo mejor para todas las personas, pero más allá de estos datos, ¿no? Esto que le decía, el 12% del PBI mundial está hecho por cooperativas. Es resaltar el trabajo que está haciendo la Cámara a través de poniendo un cronograma federal de actividades, que nada, ahí un poco la dificultad es darle volumen entre todos y acompañar esas medidas. Es difícil el trabajo, es desgastante tener que estar hablando con todos, generar los espacios,
tener que por ahí aguantarse, viste, ciertos descatos, porque siempre está el que no tiene esta lógica cooperativa, pero de todas maneras hay que transmitirla. Y el mensaje, creo que si hay algo que aporta es esto, es cuando los cerveceros hacen actividades colectivas, el público responde. Y si hoy lo que nosotros tenemos son problemas de demanda, son problemas de, che, no estamos vendiendo lo que tenemos que vender para pagarle bien al personal, para pagar los gastos fijos, etcétera, las actividades colectivas, esta agenda federal que baja la Cámara es una herramienta central que no tenemos que dejar pagar, me parece que hay que pasar. Ahí es como nos contaban los heladeros y su trabajo de militancia de las noches de las heladerías y todas las actividades que ellos ejecutan. Bueno, si alguno tiene preguntas, buen momento para desmutearse. Y si no, Valen, más que agradecido por... una pregunta sobre esto que decías, coincido plenamente, esto de los valores colectivos, ¿no? Y poner en el centro a las personas. ¿Cómo está claro en esto que decías de ser cooperativos en generar este impacto, ese dibujo que Martín pone mucho, ¿no? De todos los peces haciendo un gran pez para enfrentar al grande. Y digo, hay un concepto que hemos visto también acá que era competencia, ¿no? Esto de ser cooperativos en la competencia y esta idea de, bueno, de tal vez, está claro dentro del modelo de cooperativas, pero por ahí hacia afuera, si usted tiene algún ejemplo de compras colectivas o algo que hayan hecho, que creo que es otra de las cuestiones en las cuales podemos también alinearnos y trabajar juntos desde diferentes empresas, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, comprar colectivamente siempre trae ventajas. Nosotros lo hemos encarado muchas veces, por ahí se pierde. ¿Sabes cuándo se pierde el tema de la compra colectiva? Cuando queda en manos de una sola organización, nos pasa mucho a nosotros. Entonces, después ponemos alguna tasa simbólica. Entonces vos decís, che, bueno, yo hago la gestión, por ejemplo, y ponemos una tasa, ¿no? Me digo, bueno, el 10% de la operación vuelve como gasto administrativo a la cooperativa. Y nos ha pasado que muchas veces vos haces la cuenta y el productor recibe materia prima por mucho más barato de cómo la está comprando, cómo la está comprando por su cuenta, pero muchas veces por falta de esta visión de solidaridad, la visión es, che, bueno, pero este tipo compite conmigo y Y se va encima a que quedar me con va a el comprar la 10%. materia prima, se va a quedar con el diezmo, entonces me retiro de la operación, pero por mi cuenta no es que fui y conseguí materia prima más barata, la estoy pagando más cara. Entonces, cuesta por ahí entender cómo nos beneficiamos todos de acciones comunes. Es obviamente, si nosotros hacemos una actividad, no sé, con los referentes del sector, es probable que si hacemos un evento donde están los grandes y estamos nosotros, probablemente vendan más los grandes, porque su puesto tenga más luces, porque tenga más canillas, por un montón de cuestiones que te va. Ahora, seguramente que si hubiésemos convocado nosotros, capaz que ni se hacía la propuesta. Entonces uno tiene que entender que hay cosas que solo no se puede hacer y que son mejor tratarlas de alcanzar de manera colectiva, que es como, no sé, celebrar el IPA Day o la cocción Ujú. federal colaborativa. Son cosas que no se pueden hacer solo. Entonces no hay otra que esta herramienta, salvo, no sé, hoy me tocó venir a Córdoba y veía por la ruta, había dos tipos que estaban organizados para levantar todo el cereal. Uno es Cargill, tenía su base operativa ahí pasando la base de La Pampa a la Córdoba, ya estaban preparados ahí con sus vías férreas, todo. Y los otros eran la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA. Y después había algunos que estaban por su cuenta ahí intentando hacer patria, pero no se puede comprar solo una de esas super mega cosechadoras con las cuales levantamos la soja y el trigo, la misma cebada, ¿no? Que se hace acá. Eh, entonces, la herramienta de integración, no sé, a nosotros nos ha pasado un montón de veces con Bea Malte, integrándonos a nivel de empresas, haciendo inversiones, apoyándonos con garantías, con los resguardos que se piden siempre en negocios serios, pero colaborando. Y con los productores locales también. Por ahí, donde no se puede comprar, se puede vender. Y los eventos que hacemos a nivel local, cuando convocamos a todos los cerveceros, salen mucho mejor que cuando los hacemos solos. Siempre, siempre. Totalmente. Última
hablaban también de este impacto social negativo, esta mala publicidad, si querés, ¿no? De las cooperativas, en algún punto como las contras, pero también vemos que, por ejemplo, ser empresa B, ¿no? Que en algún punto tiene un montón de conexiones con lo que ustedes estaban diciendo,